¿Qué tal? Soy Martín Monfiel Olivera, su agendista de ciencia. Dicen que lo barato sale caro y ante los recientes brotes de enfermedades infecciosas como el sarampión, la tosferina y otras que habían estado controladas durante muchas décadas gracias a las campañas de vacunación, no solo en nuestro país, sino en otros países del mundo, eh, pero en particular en nuestro país, pues nos estamos dando cuenta del precio que se paga por las políticas desafortunadas de supuesta austeridad republicana del sexenio anterior y que de alguna manera todavía han continuado en este. Como ustedes saben, ha habido durante este año brotes de sarampión, inicialmente en Estados Unidos, particularmente en el estado de Texas. Estos brotes han ido creciendo, empezó a haber casos en México. En este momento ya hay un número elevado de casos en México, aproximadamente 900 y pico, si no me equivoco. Aquí tenía yo anotado el resultado, digo el número, pero lo acabo de perder. 922 contagios al día 5 de mayo, eh, principalmente en Chihuahua, pero también en algunos otros estados. Las causas de este repunte en estas enfermedades que de hecho ya se consideraban a punto de ser eliminadas, varias de ellas, especialmente el sarampión en el continente americano, se deben a múltiples razones. Una de ellas, por supuesto, fue la pandemia de COVID-19, que pues debido al encierro, debido a la necesidad de evitar el contacto entre personas físico, la emergencia de conseguir medicamentos y recursos para atender a los pacientes, el énfasis en buscar la vacuna contra el COVID-19, etcétera, hicieron que vacunar a la población, sobre todo a los niños, eh, dejara de ser una prioridad número uno, ¿no? Y bajara un poquito según los diferentes países. Aunado con esto, desde antes de la pandemia y junto con la pandemia había habido el crecimiento de esta nefasta tendencia llamada los antivacunas, ¿no? Las personas que, basándose en información que les llega a través de redes sociales y que es totalmente falaz, pero que por desgracia tiene un impacto emocional fuerte, pues empiezan a desconfiar de las vacunas por diversas razones, obedeciendo a teorías de conspiración, y entonces dejan de vacunar a sus hijos. Esto ocurrió mucho más fuerte en Estados Unidos que en otros países, pero también en nuestro México ha tenido una cierta influencia. A lo mejor usted tiene la tristeza de conocer a alguna persona que no quiere vacunar a sus hijos. Yo sí, desgraciadamente, conozco gente así, pero en Estados Unidos ha sido mucho más intenso y por eso fue más fácil que el brote de sarampión ocurriera primero en Estados Unidos y luego se ha estado expandiendo hacia el sur de la frontera. Eh, pero en particular en México, y probablemente también en Estados Unidos, pero en México con mucha claridad, otra razón es que el gobierno, las autoridades de salud, dejaron de priorizar la vacunación. De hecho, aunque no hay el dato preciso, es claro que a partir de la pandemia de COVID-19 en México se suspendió la Semana Nacional de Vacunación que había existido durante décadas. Es un evento que se promueve a nivel mundial por parte de la UNESCO y de la OMS, pero se dejó de hacer la Semana Nacional de la Vacunación y se dejó de promover e invertir dinero en vacunar a los niños como se había hecho desde hace muchas décadas en México, y con eso se perdió mucho camino andado, porque como ustedes recordarán, si se acuerdan de los tiempos de la pandemia, cuando el porcentaje de la población que está vacunado baja por debajo de cierto límite, deja de existir la llamada inmunidad colectiva o inmunidad de rebaño, inmunidad de grupo. Es decir, tiene que estar vacunado un cierto porcentaje para que
la enfermedad no se pueda contagiar. El sarampión es una de las enfermedades más contagiosas que se conocen. Se contagia de manera muy, muy fácil a través del aire, del contacto, etcétera, y se necesita al menos un 90% de población vacunada para confiar en que haya inmunidad de grupo y no se esparza entre las poblaciones. Y ese porcentaje disminuyó notoriamente digamos, a lo largo del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, en parte como consecuencia de sus políticas de austeridad republicana, que, como ya he dicho, sus ataques a la industria farmacéutica, que pueden haber tenido o no una motivación real, pero que tuvieron como consecuencia desabasto de medicinas y entre ellas de vacunas, que ha seguido afectando a la población y sigue afectándola todavía existe desabasto de medicamentos y de vacunas, problemas de distribución. Ustedes recordarán, después del desabasto agudo que hubo durante la pandemia, estos intentos de la megafarmacia y otras ocurrencias que han sido totalmente fallidos, la destrucción del Seguro Popular, el fracaso del INSABI, pues todavía insuficiente cobertura de el IMSS Bienestar, etcétera. Entonces, en nuestro país, el surgimiento de cada vez más casos de sarampión, repito, 922 nada más en Chihuahua, ya tenemos también en otros estados, Oaxaca, me parece que Guerrero, en fin, se está detectando casos en cada vez más estados, sobre todo en población que no había sido vacunada, hay que señalarlo, porque también hay un porcentaje de adultos que nunca fueron vacunados, pues eso nos está poniendo en un riesgo. También el gobierno ya retomó la Semana Nacional de Vacunación, afortunadamente la semana pasada, eh, lo cual es una confesión de que se había suspendido, lo cual es gravísimo, ¿no? Pero bueno, ya se retomó la Semana Nacional de Vacunación. Las autoridades de salud dicen que ya están en camino las vacunas que hacen falta. No estamos seguros de que las vaya a ver, porque han dicho tantas veces que ya se va a solucionar el desabasto. Y además, cuando se tengan, habrá que distribuirlas, porque otro de los factores que hace que los niños no estén siendo vacunados es que haya desabasto, aunque sea momentáneo. Los padres van al hospital, sobre todo en zonas rurales, y si no está la vacuna, pues es muy difícil que vuelvan a ir, ¿no? No es como aquí en la ciudad, que uno en cualquier momento puede ir a un centro de salud. Entonces, todos estos factores nos muestran el grave precio que han tenido estas políticas de priorizar el ahorro mal entendido por encima de la salud de los ciudadanos. Hay que decir que es un fenómeno mundial. La Organización Mundial de la Salud la UNICEF estima que la pandemia hizo que se retrocediera 15 años a nivel global en cuanto a vacunación, es decir, lo que se había avanzado en 15 años se perdió debido a la pandemia. En Estados Unidos, pues el tener un presidente como Donald Trump, que ahora nuevamente está como presidente con un secretario de salud que es un conocido antivacunas, pues probablemente también los va a afectar. Y en México, pues tuvimos un secretario de salud en el sexenio pasado que también expresaba dudas acerca de vacunas y expresaba su apoyo a tratamientos sin fundamento científico. Ahora tenemos una nueva política que parece que está corrigiendo algunos de esos errores, pero estamos pagando el precio de todos esos errores que se cometieron. Yo terminaría diciendo que, bueno, si pueden vacúnense siguiendo las indicaciones de las autoridades contra tosferina, los niños de 1 a 4 años, las niñas de 4 a 7 años, las mujeres embarazadas, el personal de salud fueron vacunados durante la Semana Nacional de Vacunación y pueden buscar la vacuna. Y en el caso de sarampión y rubeola, que también está habiendo casos, las niñas y niños de 1 a 9 años, los adolescentes y adultos hasta 39 años, y el personal de salud igualmente. No sé por qué
cortan a los 39 años. Yo estoy muy por arriba de esa cifra y aunque estoy seguro que mis padres me vacunaron, no existía la cartilla nacional de vacunación y me daría tranquilidad poderme revacunar si fuera necesario. Me comenta gente que está más o menos enterada de las cuestiones de salud en México, que probablemente se pone límite a los 39 años porque no hay suficientes vacunas. Pero bueno, lo importante es, si usted no tenía la vacuna de sarampión, búsquela, vacunen a sus niños y habrá que seguir pues pidiéndole cuentas a nuestros gobernantes y a nuestros tomadores de decisiones para que no se vuelvan a cometer estos errores, porque en México teníamos una de las mejores coberturas de vacunación. El no utilizar el conocimiento científico y los productos de ese conocimiento científico como las vacunas es desperdiciar la ciencia y es verdaderamente pues un pecado intolerable. Soy Martín Bonfil Olivera de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM y soy su agendista de ciencia.